Muy buenas tardes, es un honor para mí estar con ustedes aquí en el instituto. Y lo que voy a platicar escapa de una posición personal y de una situación de un investigador pueda decir siempre es así y hay determinismos. Primero, como científico debo de informar que lo que voy a presentar es lo que sucede en la gran mayoría de los cerebros expuestos a violencia o como consecuencia de haber estado expuesto a violencia. Esto indica que es lo más común y lo más identificado desde esa perspectiva. Y lo segundo es que ante cualquier información o algún punto que ustedes consideren pertinente platicar, lo haremos con todo gusto. Bueno, en términos generales, tenemos que estos eventos y estos cambios que se dan en el cerebro sí tienen un factor biológico, pero hay una gran retroalimentación psicológico y social. No podemos pasarlo de un lado hacia otro, en el contexto de que lo psicológico interviene en patrones de copiado. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que al cerebro le gusta hacer? O sea, en términos concretos, si un algoritmo lo considera lógico y congruente, lo tiene que repetir. El cerebro no hace conductas espontáneas. El cerebro produce, reproduce y ejecuta lo que considera que es lo más óptimo. Y sigue el mismo, digamos, principio biológico que en las neurociencias también se acepta. ¿Cuál es? Es el hecho de la máxima eficiencia con el mínimo gasto de energía. De tal manera que en esta condición lo psicológico y lo social van muy relacionados con lo biológico y lo social. Si tenemos un ambiente enriquecido, es obvio que las conexiones sinápticas también van en proporción a eso. ¿Qué significa esto? Miren, partiendo de lo más simple a lo más complejo, si nosotros desde el punto de vista del laboratorio, tomamos a un animalito y lo ponemos en un ambiente enriquecido. ¿Qué es un ambiente enriquecido para una rata? Ponerle su comida adentro, ponerle juguetes adentro, ponerlo en contacto con otros animales. Cuando nosotros valoramos esto desde las primeras etapas de la vida y luego lo transformamos o lo vamos viendo y tomamos a esos animales en la etapa adulta, tienen una capacidad de interacción sexual altísima. Se reproducen con mucha facilidad y no generan niveles de violencia. Comparado con aquellos animales que se les reduce el espacio, no hay contacto y la consecuencia, cuando los ponemos en contacto adultos, esos animalitos desafortunadamente tienen unos elementos muy característicos que uno puede ser la sexualidad, pero el otro puede ser la violencia que emana. Cuando se hacen los estudios histopatológicos, nos damos cuenta que hay algunas regiones del cerebro entonces que van en proporción a mayor estimulación, mayor arborización dendrítica. Y ante esto, bueno, nos damos cuenta cómo lo social sí influye. El contacto social y la retroalimentación que tenga esas neuronas van cambiando a lo largo de la vida. Déjame comentarles algo también muy importante. Cuando hoy podemos ir a preguntarle al cerebro cómo está metabólicamente. Yo le digo al cerebro de una persona, a ver, ¿qué emoción es la que pondera más en este momento? Le puedo identificar qué áreas del cerebro se están activando. Específicamente, el área de las emociones son el sistema límbico y específicamente el amígdala cerebral. Y de la amígdala cerebral, de los 13 núcleos que tiene la amígdala cerebral, los núcleos centrales, los núcleos basolaterales son los que mayor se activan cuando está una emoción. Pero aquí, hacia donde yo quiero llevar este punto, es que de todas las emociones que tiene el cerebro, todas, solamente una gasta más energía, y es la tristeza. Estar tristes para el cerebro le representa mucha energía, mucho gasto energético. Llorar al cerebro no le gusta. Ustedes van a decir, pues, ¿pero por qué no, doctor? Porque se cansa. Si yo les dijera de nuevo que estamos en función de la máxima eficiencia con el mínimo gasto energético y el llanto es la que más le gasta energía,
En consecuencia, llorar autolimita prácticamente todos los procesos conductuales alternos. ¿Esto qué quiere decir? Que llorar, por ejemplo, por arriba de 8 o 10 minutos le cuesta mucho trabajo al cerebro, es casi imposible. Ya sé que usted me puede decir, discúlpeme doctor, pero yo lloro toda la noche. No, se tiene que ir por pasos, o sea, por espacios. Usted puede llorar y después se tranquiliza y puede volver a llorar, pero como esto va avanzando en la noche, cada vez esos espacios se van haciendo cada vez más pequeños. Esto incluso nos lleva a todavía una reflexión más fuerte. La amígdala cerebral izquierda, en especial, es la izquierda la que tiene la relación con la comunicación con el núcleo activador del centro regulador respiratorio y centro regulador cardíaco. Tiene mayor comunicación en el cerebro femenino que en el masculino. Esto implica claramente por qué una mujer biológicamente tiene una mayor capacidad para el llanto que un varón, aún teniendo la amígdala cerebral más grande los varones. Todo esto, si hoy analizamos con estas técnicas al cerebro, nos damos cuenta que el cerebro gasta muchísima energía y por lo tanto es la emoción que más rápido se reconoce y más rápido nos empata. ¿Qué significa eso? Si tenemos adecuadamente neuronas espejo que están en el giro del cíngulo, una estructura cerebral que interpreta emociones, cuando vemos llorar a alguien inmediatamente nos tenemos que tranquilizar. Eso habla de nuestro buen estado de salud mental que tenemos. Si una persona sigue gritando, llorando o violentándose enfrente de alguien que está llorando, quiere decir que hay un inadecuado estado de salud mental. En términos generales, somos la única especie que interpretamos el llanto. No somos la única la que lloramos, pero sí la que damos la conciencia de que alguien está llorando y me tengo que tranquilizar. Es la emoción que más me empata con el otro. Ver llorar a alguien, aunque yo no lo conozca, cambio mi tono de voz. Incluso trato de darle una ayuda. Eso habla de la empatía. Y entre más oxitocina exista, entre más neuronas en espejo hay, nos volvemos prácticamente empáticos ante ese llanto. ¿Qué es lo que quiere decir con todo esto? Esto ya lo medimos. Ya sabemos específicamente que estas regiones del cerebro, específicamente áreas temporales y áreas límbicas, tienen una gran facilidad por mantener este proceso y funciona el cerebro en función de ello. ¿Qué es este punto? La gran mayoría de nosotros decimos, bueno, es que llorar nos hace vulnerables y nos hace empáticos para los otros. Pero también al mismo tiempo es la emoción que nos puede hacer sentir enojo. Entonces, hay una gran aquí controversia y si ustedes me han venido acompañando en esta discusión, en este punto que estoy diciendo, llegará un punto en el que digan, a ver, entonces llorar para el cerebro es bueno, buenísimo, pero si no hay una adecuada salud mental del sitio en donde estamos, habrá alguien que pueda sentirse enojado o irritado por las lágrimas que se están generando. Entonces, usted me dirá, pero eso ya no es normal, incluso está rayando en el proceso patológico de la salud mental. Ese es el problema en el que nos metemos. La gran mayoría de las personas violentas su detonante la sensación de que algo no está bien. Por lo tanto, pues aquí la gran mayoría de nosotros vemos llorar a alguien y nos sentimos tranquilos o tratamos de tranquilizarnos. En ese momento la discusión ya no tiene que seguir si hay buena salud mental. No, este proceso se va a arrancar y entonces vamos a generar elementos violentos. Hoy podemos ya incluso mapear un núcleo con respecto a otro en el cerebro y decir para dónde se va. Estos estudios maravillosos que con generación de la década del cerebro con Obama, que se echó a andar el conectoma, hoy podemos saber específicamente qué áreas y qué estructuras del cerebro están conectadas. Pero también lo vemos desde el punto de vista neuroquímico. Hoy sabemos que el sistema límbico, específicamente la amígdala cerebral, el hipocampo, el giro del cíngulo, el área tegmental ventral y el núcleo accumbens, cuando se conectan todos y generan esta emoción, pues no hay manera de pararlo. Entonces tenemos que esperarnos 8 minutos para que una persona se tranquilice y ya no respire tanto y tanto se venga más o menos con el autocontrol. Sin embargo, cuando alguien se enoja y se violenta, debemos entender que ese proceso se autolimita en tiempos promedios de 25 a 30 minutos. Hoy sabemos que si alguien le dice, oiga doctor, pero es que yo también me enojo y eso es malo, yo le diría, pues no. El cerebro está pidiendo una explicación
y está solicitando algo para ser competitivo. De otra manera, pues en cualquier cosa nos podría pasar y tendremos el código de lucha de un pollito. Es decir, que nos pase todo y no decimos nada. Nosotros somos una especie que vamos en función de autolimitar esto cada vez con mayor precisión. Después de los 25 minutos aparece la corteza prefrontal. Es cierto, todos nos podemos perder y decir, ya dijimos esto y hicimos aquello, pero tenemos 25 minutos para regresar. La corteza prefrontal, la parte más inteligente del cerebro, analítica, objetiva, proyectiva, la que está arriba de los ojos, queda constante después del minuto 25. Minuto 0, nos perdimos. Minuto 25, somos inteligentes. Eso ya no se dice. Minuto 30, empezamos a pedir disculpas. Oye, perdón, acabo de decir algo que no era. Entra la parte lógica, congruente y objetiva. Entonces, a este punto de la charla, quiero decirles que hay un conflicto tremendo en el cerebro. Lo que quiero con respecto a lo que debo. ¿Qué quiero? Me encantaría mentarle la madre a mi jefe. ¿Qué debo? No lo debo de hacer. ¿Por qué? Porque va a generar un conflicto muy grande, ¿no? ¿Qué quiero? Llegar temprano y que rápidamente desaparezcan estos coches. ¿Qué debo? Tranquilizarme porque si no voy a generar un accidente. Entonces la corteza prefrontal siempre está presente en la lógica y en la congruencia y en la experiencia de pertenecer a una especie en donde entre más corteza prefrontal hay, más sociables nos hacemos. El problema es que esta corteza prefrontal termina de comunicarse en los seres humanos, en las mujeres, a los 22 años. Y en los hombres, 25, 26 años. Es decir, que la madurez no la alcanzamos al mismo tiempo. Una mujer a los 22, 23 años ya sabe por dónde la va la vida, por dónde tiene y cuáles son sus mejores decisiones. Pero un hombre se va a tardar 5 o 6 años más para llegar a esto. Es natural y es biológico y es hormonal. Me dirán, ¿cuál es el sustrato de esto? Entre más estrógenos, mayor conectividad nerviosa. Es por eso que una mujer es madura a edades más tempranas. Y eso, añadan ustedes que mayor liberación de oxitocina, también se hacen más empáticas. Entonces, ¿una mujer puede ser violenta? Sí, pero también establece más rápido la comunicación y la corteza prefrontal la restablece con tiempos menos prolongados. En comparación a un hombre que tiene la amígdala cerebral 80% más grande y se pierde. Y eventualmente, cuando regresa, ¿no?, a culpar de mucho de su violencia, porque dice, es que yo no soy violento hasta que tú me haces violento. Y esta circunstancia se retroalimenta constantemente con aspectos sociales. Pero si me voy a la neuroquímica, esto es un aspecto que sucede comúnmente. La dopamina empieza a disminuir más rápido, la oxitocina cae, por lo tanto es un individuo que empieza a poner menos atención en lo que hace, tiene menos empatía por lo que está generando, sus opioides también se vienen hacia abajo y finalmente la serotonina también viene hacia abajo. ¿Qué significa esto? Un cerebro violento pareciera que tiene concomitante estados de obsesión con incapacidad para poner atención y con una constante necesidad de querer volver a elevar dopamina y adrenalina por estímulos alternos. Y por otro lado, se incrementa la vasopresina, la hormona antidiurética, que antes pensamos que nada más regulaba los líquidos. Sí, pero esa es de la comunicación del hipotálamo al riñón. Hoy sabemos que entre más vasopresina nos convertimos en individuos terriblemente, digamos, locales. Es decir, defendemos nuestro sitio. Cada vez que alguien se acerca a nosotros, le decimos, ese espacio es vital, ¿no? No te me acerques más. En el metro lo vemos cuando nos sentimos incómodos de decir, es que se está pegando demasiado a mí, es vasopresina que te está diciendo, no te dejes, ¿no?, llegar más espacio, que no te lo quiten. Este es un proceso natural. Los animalitos, en especial los mamíferos con más vasopresina que tengan, se hacen más violentos. Bueno, en el Instituto Karolinska en Estocolmo, Suecia, en donde se entrega el premio Nobel, se descubrió ya claramente esto. Los cerebros cuando más vasopresina tienen se convierten en más violentos, con una conducta sexual más promiscua y con relaciones superficiales, celosos. Hasta ese grado ya llegaron las neurociencias para estudiar el cerebro humano, ¿sí? Entonces, son individuos extraordinariamente violentos en su accionar, pero también terriblemente todas son mías.
Usted es para mí y yo quiero que usted se mantenga conmigo porque ese procesamiento entre más vasopresina se va liberando, se logra esos aspectos. La noradrenalina se aumenta y el cortisol entonces aparece. Y es entonces que estos individuos están en un estado como si estuviera un estrés constante. Entonces son individuos que no logran delimitar hasta dónde está llegando su proceso. Enojo. ¿Qué significa esto? Un violento aprende a incrementar la actividad del cerebro. Por eso cuando se quiere ir a dormir, le cuesta mucho trabajo empezar a... Aunque ya esté cansado. Ya dormido, se puede despertar a las 2, 3 de la mañana con cualquier ruido, porque el sistema nervioso central está sobreactivado, en especial está hipersensible y cualquier estímulo lo despierta porque todo es una posible amenaza. Son individuos entonces que les cuesta mucho disminuir su actividad. Por lo tanto, en este contexto, pues ahora sabemos que eso sucede. Y las linfocinas y los interferones también tienen una modificación. Entonces pareciera que el cerebro está en un estado constante de inflamación. Entonces nos damos cuenta que este estado neuroquímico no solamente proyecta cambios conductuales, sino también inmunológicos a la larga. Y esto, bueno, también depende. No es lo mismo esto en unas condiciones de una violencia masculina que de una violencia femenina. Los varones en especial, con testosterona elevada, el individuo está prácticamente asegurado a ser un agresor constante, es un depredador de su propia especie. Más testosterona, mayor agresión, eso lo conocemos totalmente. Si nosotros empezamos a disminuir o bloquear los receptores de testosterona, la agresión empieza a disminuir. Sin embargo, una mujer cambia esto alrededor del mes. Las mujeres, cuando más estrógenos tienen, mayor liberación de dopamina están generando y por consecuencia, una mujer en estados, por ejemplo, previos a la ovulación es cuando más agresión pueden tener con respecto a su menstruación o cercano al ciclo menstrual. Hoy podemos ir a tomarle fotografías específicas al cerebro y decirle cómo está específicamente los niveles de serotonina. Es decir, hoy podemos incluso fotografiar si un individuo tiene depresión o si esa depresión, esa expresión de la depresión que es el enojo y la violencia, está relacionada con la serotonina. En este momento muchos así se quedaron. ¿Qué dijo? Dile más despacio, doctor. La depresión es uno de los elementos clásicos y es una de las enfermedades más frecuentes que tenemos en la salud mental. Para el 2020 sabemos que prácticamente el 25% de la población de este país va a tener depresión. No hicimos gran cosa, no hicimos. Para el 2010 ya lo sabíamos que venía esto incrementándose exponencialmente. Ninguna enfermedad que atañe a la salud mental tiene estos números como lo hace la depresión. Pero ¿qué es lo que les quiero decir? La depresión para una mujer, en torno a esta depresión hay cambios en el apetito, alteraciones en el estado de sueño y está muy relacionado con alteraciones de la conducta relacionadas a la melancolía, a la tristeza, ¿no? El clásico proceso de, ¿cómo estás? Bien, puede estar mejor, pero ¿qué le vamos a hacer? Llanto tal vez fácil, no necesariamente en esa dirección. Pero los varones no. Los varones tenemos un componente de ansiedad y de enojo constante, de violencia constante. Un varón puede estar en depresión, enojado, se está peleando todos los días en la lateral del periférico y llega así, orgulloso de su pelea y dice, es que me acabo de pelear allá afuera. Y, oye, en lugar de pensar que eres el macho dominante, yo pensaría que no te estás adaptando adecuadamente. Y estos son los clásicos varones que están en una continua agresión, tanto en la casa como en el trabajo, como en el transporte público. Los vemos, se pelean en todos lados. Y en lugar de que la gente diga, no, pues, pobre cuates, ¿no? Está deprimido, vamos a entenderlo, ¿no? La gran mayoría se engancha en ese proceso. Esconde este proceso de depresión en los varones, precisamente por este cambio neuroanatómico y neuroquímico que tiene la testosterona y la activación que tiene con el sistema límbico. Hoy podemos ya ir a fotografiar esto prácticamente con una precisión muy grande. Pero la otra parte de esta charla es que hoy hemos normalizado la violencia de una magnitud impresionante. Si usted me dice, no, bueno, doctor, ¿de qué está usted hablando? O sea, yo así hablo en mi casa, ¿no? La primera vez que usted le dice a un violento, oiga, ¿qué es que usted es violento?
Él le dice, bueno, ¿está usted seguro que esa es una manera de relacionarse? Pues sí. Y así fue mi abuelo, ¿eh? Y así fue mi papá. Y se justifican. Y dan los manotazos en la mesa. Y la gente dice, ya se enojó, no lo hagas enojar. Ha llegado tanto esta normalización. Son patrones de copiado que los vemos en generaciones. Y los vemos en los niños chiquitos que prácticamente ya copió lo que hacía el papá. ¿Por qué? Porque eso es una manera muy particular de cómo lo ha venido aprendiendo. Y ante ese contexto, pues hoy sabemos que esto pues, sí tiene consecuencias y marca el cerebro. Ahora, hacia donde voy a entrar es algo que hemos ya identificado. Y que esta identificación, que antes pensábamos que era ciencia ficción, hoy ya tenemos la evidencia. A nosotros a veces, a los neurofisiólogos nos dicen, es que ustedes están repitiendo lo mismo que se ha venido haciendo en la psicología durante muchos años. Sí, la gran diferencia es que les estamos dando ahora los elementos para que se entienda dónde está el problema. Hoy podemos saber y mapear específicamente cuáles son las estructuras que se vienen molestando. Hoy podemos identificar que las neuronas van haciendo comunicaciones neuronales, redes neuronales, que se activan bajo ciertas condiciones. Y hasta aquí, bueno, dicen ustedes, pues eso ya lo sabemos. Sí, pero también sabemos que hay células madre que van a dar, por ejemplo, de 28 a 30 neuronas nuevas. Yo les digo que esto lo hacen en el hipocampo, uno se queda así, en el sitio donde se aprende, en donde se da la cognición, en donde se da el aprendizaje, sí. Es decir, el disco nuevo, el disco duro, pareciera que se renueva, pero automáticamente con la autonomía de que la neurona que viene atrás va a disparar como la que está haciendo al lado. Y entonces esos recuerdos se proyectan prácticamente para siempre. Una neurona que aprende a dar frecuencias de estimulación lo va a hacer para siempre de esa manera. Ya sé que usted va a decir, ya llegó el electrofisiólogo. Déjeme se lo planteo de esta manera. Usted tiene una neurona parando con dopamina. Cada potencial de acción que libera una neurona se oye de esta manera, así. Pero usted le pone dopamina, la frecuencia es distinta. Queda callado. Entonces, ¿qué es lo que le gusta al cerebro? Las frecuencias de estimulación, los trenes de frecuencia. Y entonces, doctor, el hipocampo es un sitio de trenes de frecuencia, que le gusta repetir trenes de frecuencia. Y cuando más lo repites trenes de frecuencia, le gusta y lo repite. ¿Hacia dónde va esta circunstancia y hacia dónde va este proceso? Tenemos periodos críticos de formación y de comunicación de áreas neuronales. Eso no es espontáneo. Si una ratita, yo la pongo un ambiente enriquecido, 2 meses después de que nació, el ambiente enriquecido no le cambia la conducta, va a ser agresiva. Pero ese mismo ambiente se lo pusimos a una rata al nacimiento. Se entiende el periodo crítico. Un gato, por ejemplo, nace ciego. Durante los siguientes 5 días, la estimulación hace que las redes neuronales de la retina se comuniquen con la parte occipital del cerebro. Y eso que, si yo le pongo la misma estimulación 10 días después de que nació, este proceso se pierde. Entonces, periodo crítico. ¿De qué periodo crítico estoy hablando? El giro del cíngulo se va a comunicar con el hipocampo, con la amígdala cerebral y con el área tegmental ventral. Las 3 estructuras que generan emoción, que generan percepción de lo que está pasando alrededor. La que interpreta, giro del cíngulo. El giro del cíngulo es el que interpreta emociones. Si yo me quedo viendo así y te muevo la cabeza, tú dices, ya capturé su atención. Y es maravilloso, el giro del cíngulo dice, ya me entendió. El giro del cíngulo es el que llevamos al cine. El giro del cíngulo, cuando estás viendo una película, te emocionas. Es más, te comunicas o tratas de entender al individuo que está en el actor principal y dices, ya entendí la película. Es el giro del cíngulo el que la entiende. Por eso cuando las películas combinan emociones y ríe uno, se espanta y llora, sale uno feliz de la película. ¿Por qué? Porque tuviste 3 emociones y el giro del cíngulo está fascinado. Entre más emociones, el giro del cíngulo se activa. Y no solamente detecta la emoción de enfrente y la analiza
y la etiqueta, sino también analiza tu emoción. Entonces, si yo te pregunto cómo estás y tú me dices contento, es tu giro del cíngulo el que contestó. Si tú dices estoy enojado, estoy molesto, es el giro del cíngulo el que está generando todo ese proceso. Amígdala cerebral que genera la conducta. Entre más enojado estés es la amígdala cerebral. Entre más enamorado estés es la amígdala cerebral. Entre más asco tengas, amígdala cerebral. El mismo sitio. Tristeza, amígdala cerebral. Entonces, por un lado genero emoción, por otro la interpreto. Y tercero, me acuerdo de ella, hipocampo. Entonces, el hipocampo es una estructura que dice, ay, bueno, esto ya lo vi. ¿Y cómo me pongo? Pues feliz. ¡Pum! Si yo te cuento un chiste, te vas a reír y entonces ¿qué dices? Ah, es que me tengo que poner contento y hasta hago cosas con el lenguaje corporal. Eso lo hace el hipocampo. Entonces todos los días jugamos con esto. ¿Cuál es el punto final de toda esta integración? Que estas tres áreas se comunican entre los 8 y 12 años de edad. Es un periodo crítico. 8, 12 años de edad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando más vemos violencia, y si esta violencia es entre los 8 y 12 años, va a generar una circuitería entre giro del cíngulo, amígdala cerebral e hipocampo, y esto a la larga va a generar que se reproduzca lo que más vio en esa época. Por lo tanto, los cerebros violentos empezaron a ser violentos y aprendieron a ser violentos entre los 8 y 12 años de edad. Si en esa ventana de tiempo vio mentiras, va a ser mentiroso. Vio abandono, va a volver a generar abandono. O él va a generar abandono en la etapa adulta. Ya sé que ustedes van a decir, oiga, pues ¿cómo lo han medido? Poblaciones y migraciones de personas que incluso nacieron en Michoacán pero se fueron a Chicago, tienen el mismo patrón de violencia, nada más que están hablando inglés. ¿Por qué? Porque desde que estuvieron pequeños estuvieron con ese impacto negativo en la formación de sus redes neuronales y de adulto, pues no normalizan, no hicieron un cambio en este proceso de violencia. La normalizan muy rápido y se hablan de una manera muy especial. Y entonces dice, pero ¿por qué hablas así? ¿O por qué haces ese tipo de expresiones? Me violentas, me haces sentir mal. Pues así soy. Y si quieres, y si no, mira, hay fila, vámonos para la otra. Y tú dices, bueno, ¿qué le pasa a este individuo? Así son. Y son normales para ellos. Son expresiones y son formas que entonces te tienes que preguntar, ¿qué pasó en mi vida entre los 8 y 12 años de edad que repite mucho el giro del cíngulo, emociona a mi amígdala cerebral y se quedó en la memoria del hipocampo? Porque ese periodo crítico está plenamente establecido. Por eso después de los 12 años, si esa conducta se logró explicar, se logró mantener, ese proceso sí va a hacer que al menos el ser humano pueda modificar. Nos cuesta mucho trabajo regresarlo, por eso la terapia funciona, sí funciona, pero nos cuesta mucho trabajo regresar a esas etapas y empezar a combinar y cambiarlo. Por lo menos los primeros eventos de un impacto de una terapia cognitivo-conductual se alcanza 28, 30 días después de la primera exposición. Por eso no esperemos que un día le damos la explicación a alguien, al otro día es que ya soy otro. No. Ahora estás convencido de que puedes cambiar, pero hasta que veamos los factores, lo vamos a esperar 28 o 30 días. Por eso hoy sabemos que esos 8 o 12 años de edad son críticos en el proceso del entendimiento y de la generación de la violencia. Y el giro del cíngulo es esta estructura que tenemos acá, que es el que da la interpretación de la emoción. El problema es ese, que el violento tiene alexitimia también. ¿Qué es alexitimia? La incapacidad de reconocer emociones. Entonces, él no ve violencia, la normaliza. Y entonces cuando ve a alguien enojado dice, pues así es. Ya no tiene paro, no tiene freno, no hay retroalimentación adecuada. Pero además él no sabe reconocer sus propias emociones, que eso ya en sí establece una tragedia. Si yo te pregunto cómo estás, pues mira, no sé si estoy enojado o estoy contento o tengo náusea. Bueno, sí tenemos un problema. Eso que ahorita, en este momento lo puse como ejemplo, ¿cuántas veces ante una situación y ante un proceso de inicio de una generación de violencia se ve? Entonces, una persona no interpreta. Si yo les enseño eso, la gran mayoría de nosotros me puede decir qué despierta en ustedes cada una de estas emociones. Pero cuando una persona ha tenido
un cambio en este giro del cíngulo hace que estas emociones no se detecten. Por eso el violento, cuando le empiezan a llorar enfrente de él ya no lo detecta. Y dice, es que desde el principio debiste haberte callado. ¿Por qué no te callaste? ¿Por qué seguiste? ¿Por qué la remataste? Pues así soy yo. En alexitimia no reconoció su cerebro, no tiene adecuada conexión con sus neuronas en espejo, se fue. Y la violencia es el marcador de esa comunicación. Y hoy lo sabemos. Hoy le decimos a la amígdala cerebral, a ver, dispara. Y hoy podemos probar con dobles ciegos o con controles con respecto a una variación. Vemos cómo la amígdala es la que está generando estos patrones de violencia constante. Y en especial, la amígdala cerebral derecha es la que genera la agresión. La amígdala cerebral izquierda es la que genera la emoción y la interpretación de la emoción. Bueno, hoy podemos ir directamente sobre esto y decirle, ya no me interesa, ejemplo, si usted viene en el avión, ya va a bajar a la Ciudad de México, dice, ahí está mi colonia, ¿no? Se ve ahí, y usted lo ubica muy bien por la característica de la población que está alrededor. Pero si yo le dijera, y si nos fuéramos más arriba y usted viera el periférico, cómo está conectado, y se daría cuenta incluso si hay mucho tráfico en periférico, por la cantidad de luces que están atravesando por ahí. Bueno, el mensaje, hoy podemos ir a mapear específicamente la comunicación entre dos áreas neuronales. Hacemos tractografías. Y hoy sabemos que, por ejemplo, la corteza prefrontal, junto con la amígdala, también se ve trastocada esa comunicación. La corteza prefrontal, cuando estamos en un ambiente violento, no conecta adecuadamente y el freno no lo entiende, no lo ve. Y entonces se continúa. ¿Por qué habría de frenarse un cerebro que nunca ha tenido capacidad de frenado? Y entonces continúa con su violencia. No tiene el contexto de entenderlo socialmente. Por esa razón, las poblaciones que llegan a un sitio nuevo son las más violentas. Ustedes han analizado en este evento que las comunidades o las migraciones, lo primero que hace una población cuando está recibiendo a estas migraciones es la aparición de violencia, porque no reconocen muchas de las reglas que conviven o que se están dando ahí. Y hasta que las van aprendiendo después con las siguientes generaciones, empieza a disminuir ese proceso. Bueno, hoy sabemos que el miedo, el estrés y la violencia asocian cambios en el volumen específicamente de la amígdala cerebral derecha. Y entonces hoy sabemos que hay un mapeo anatómico y sabemos que entre más grande sea la amígdala cerebral derecha, la probabilidad de ser violento es más grande. Entonces usted me puede decir, entonces podemos encontrar un determinismo. No. Está relacionado con un incremento en su activación, pero no necesariamente todos tienen la amígdala cerebral derecha muy fuerte. Puede ser que no tenga adecuada conexión en la corteza prefrontal, y ya, pueden ser las dos. Una amígdala cerebral derecha grande con una corteza prefrontal poco conectada. Con niveles altos de testosterona, esto es lo que encontramos en poblaciones de personas menores de 21 años, por ejemplo, que tienen símbolos de identidad muy fuertes y que están defendiendo su territorio. Está todo justo, así todo junto, ¿no? Se está dando. Para el 2009, esta publicación que aparece en Nature en el 2008 vino a cambiar prácticamente la forma como veíamos las cosas. ¿Por qué? De nuevo, estoy tratando de explicar algo que ustedes dicen, doctor, todo lo que ha dicho vienen los libros de psicología, pero no teníamos los sustratos, no estaba la evidencia, no teníamos esa publicación. La tienen. ¿Qué significa eso, doctor? Yo les digo, somos la única especie que nos equivocamos con el mismo error 2 veces, pensando que la segunda vez tenía que salir lo que yo pensaba, ¿no? Y te dicen, pero a ver, si ya lo habías hecho, ya te habían dicho que no, ¿y por qué lo volviste a hacer? Es que pensé que iba a ser diferente. Mire, lo digo con todo respeto, si nosotros a las ratas en nuestro laboratorio les damos choques eléctricos en las patas, por más hambre que tengan, por más condición de querer acercarse al estímulo bueno que tienen enfrente, ¿sabe que va a recibir un choque eléctrico? Con solamente una exposición, el animal dice, no pasó. Aprende a la primera.
El 90% de los animales. El fenómeno de aversión dice no. Ahora, fíjense nada más. No, esto no lo digo yo, ya está bien descrito en el campo de las neurociencias. El cerebro aprende más rápido de lo adverso que de las cosas positivas. Usted expone a un fenómeno exitoso que dice, lo hice. ¿Y por qué lo hiciste? Pues así tenía que salir. Puede ser que me equivoque después, ¿no? Bueno, ayer nos los mostró el jugador del Guadalajara. Anotó el gol y el segundo lo falló. Dice, yo estaba muy triste porque dije, este cuate es muy bueno tirando penales. Afortunadamente, la teoría nos dio la razón. El segundo penal era muy probable que lo fallara. Entonces, el asunto, concretando, el cerebro aprende más rápido de la aversión, pone más atención y la frecuencia de estimulación es más alta. ¿Qué es lo que les quiero decir con todo esto desde el punto de vista electrofisiológico? ¿Quién se va a meter a hacernos que aprendamos cosas? El hipocampo. ¿Cuántos núcleos tiene la amígdala cerebral? 13. Les pido en este momento que me acompañen a este experimento. Esta es la amígdala cerebral con sus 13 núcleos. 3 fundamentales. La amígdala basolateral, las masas intercaladas y el núcleo central. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo soy agresivo, prácticamente todo entra por aquí, los filtros no existen y sale la comunicación directa. Por eso cuando alguien me ve y dice, ¿qué? Pues ¿qué? En ese momento, entrada del estímulo a la amígdala y sale prácticamente amplificado. Ya no preguntamos, oye, ¿por qué te peleaste? Pues porque me dijo ¿qué? Oye, a ver, espérame, ¿pero no te dijo nada malo? No, pues tampoco nada bueno, a mí nadie me habla así. No hubo filtro. ¿Qué es lo que pasa a lo largo de la vida? Pues aprendemos y la corteza prefrontal entra a las masas intercaladas, que son neuronas GABAérgicas, se mete a la amígdala basolateral y entonces desde ahí dice filtro. Aunque te digan ¿qué? Tú ya nada más vas a decir, ya sé por dónde va esto, no me interesa pelearme contigo. Lo decía García Márquez, la gran mayoría de las veces uno termina pareciéndose a su enemigo por la manera como también uno contesta. Hola con los estímulos. Bueno, lo importante y lo emocionante es que la corteza prefrontal tarda 28 días en controlar estímulos. Tarda neuronas, o sea, las neuronas de la corteza prefrontal para decirle a la amígdala, shh, ya. Pero es que, shh, tranquilo. Ahora vamos a controlarlo desde acá. Nosotros somos más inteligentes que tú. Una de las grandes variaciones es que el potencial de membrana en reposo de la amígdala cerebral está aproximadamente a menos 60 milivoltios, con respecto a los menos 71, menos 72 que tiene la corteza prefrontal. Son excitables, pero la excitabilidad de la corteza prefrontal está más controlada que la de la amígdala cerebral. Y como no le podemos cambiar el potencial de membrana en reposo a una amígdala cerebral, lo que sí podemos es mandarle comunicación inhibitoria y decirle, ya no lo hagas. Por eso, cuando se bebe alcohol, el violento se va a hacer más violento porque se le quita esta inhibición. Aunque ya haya aprendido que no debería haber sido. Por eso se revierte. Por eso un violento, cuando ya está bien y dice, ya no soy violento, y se fue a tomar alcohol, se descompuso el asunto. Conclusión. ¿Qué es lo que va pasando en la vida? Mucha corteza prefrontal empieza a tener comunicación con estas dos áreas y la amígdala cerebral ya no contesta. Entonces, ¿qué? Bien todo, ¿eh? No, es que te estoy buscando desde hace... Ajá, no, pues no me grites. Ya entendí, ¿eh? No, ya no voy a pelear contigo. ¿No? Pero ¿cuál es el problema? El problema es que se mete el hipocampo. Doctor, pero era lo que nos había hecho. Evolucionar en la historia. Si el hipocampo no está bien entrenado, si el hipocampo se mete inadecuadamente, es el que nos mete el pie. El que nos hace caer otra vez en condiciones que antes ya habíamos controlado. ¿Por qué? Porque el hipocampo puede hacer que se meta y haga un efecto inhibitorio a lo que estaba diciendo la corteza prefrontal y entonces nuestros recuerdos son los que nos hacen que caer en factores de violencia o de recuerdos o de recordar algunas cosas que ya se supone que habíamos controlado. Por eso,
Ahora lo importante es ir por esos recuerdos y controlar al hipocampo. Ya no es nada más dar una retroalimentación a la corteza prefrontal, sino decirle, a ver, ¿qué de tus recuerdos son tus detonantes? Y eso es lo que hay que ir ahora también a tratar. Esto que lo acabo yo de explicar, fueron 15 años de experimentación. Y que este artículo nos los vino a demostrar, y que hoy sabemos que hay que hacerlo de dos maneras. Primero, damos reforzamiento a una corteza prefrontal que controle y damos también elementos para que controlemos mejor nuestras emociones a expensas de los detonantes que están en nuestro hipocampo. La mayoría de estas cosas, bueno, pues hoy, ese artículo de Packard está totalmente, y si me mandan un correo electrónico yo se los paso con todo gusto y cariño, que es uno de los grandes elementos de reconocimiento de cómo la anatomía y en este caso la conducta está atrás de este proceso fisiológico. Las consecuencias. Un cerebro entre menos corteza prefrontal va a ser más violento. No hay vuelta de hoja. Entonces tenemos que entender que nuestros adolescentes tienen un problema real. Si usted no se acerca y no tiene esa capacidad para entenderlo, tenemos doble problema. Entonces tenemos que capacitarnos. Tenemos que entender que ellos tienen grandes objetivos en la vida. No saben cómo, pero tienen objetivos. Entonces tenemos que ayudarlos en ese contexto. Un individuo que le dices no lo hagas, le libera más dopamina a su cerebro. Se llama síndrome de Romeo y Julieta. Usted le dice, no sirves para eso. ¿Qué le estás diciendo a su cerebro? Hazlo. Le dices, no te quiero volver a ver haciendo eso. ¿Qué dice su cerebro? Lo voy a volver a hacer. Este es el clásico ejemplo, que entre más socialmente te opongas a algo, tu cerebro se va a empeñar en tratar de demostrar lo contrario. El problema con los adolescentes es que no hay corteza prefrontal, lo va a seguir haciendo y como tiene altísimos niveles de dopamina y noradrenalina y endorfinas, se siente con capacidad de hacerlo. A partir de los 12 a 20 años está la segunda poda en el cerebro. ¿Qué significa esto? El cerebro empieza a quitar comunicaciones que ya no necesita. Por eso al adolescente es cuando se le olvida a uno qué hizo en la primera infancia. Si yo te pregunto, oye, ¿te acuerdas cuando tenías 3 años? Y tú, chale, 3 años, ¿no? ¿Quién se acuerda? Salvo que haya un estímulo muy importante, si te acuerdas qué pasó. Sin embargo, a lo largo de la vida, lo primero que empiezas a olvidar es la infancia, y esa parte es en la poda de la adolescencia. Contexto, si tú das una información y una adecuada explicación del evento, sí puedes ayudar a controlar mejor esto de una manera muchísimo más lógica, congruente y objetiva. Déjeme decirle esta parte. 75% de las cosas que nos pasan todos los días son interpretaciones. Y depende de tu estado neuroquímico que traigas. No es lo mismo que analices algo si acabas de comer y dices, ay, qué rica estuvo la comida, a que digas, híjole, desde las 8 de la mañana no he comido nada. Y aquí estos no sé a qué horas van a acabar, pero yo ya me quiero ir. Y entonces dicen, a ver, y vamos a hacer la siguiente dinámica. En ese momento dices, ¿qué dinámica? Ni qué 8 cuartos, ya me voy. Tranquilo. Pues para eso pagamos o venimos, es gratis, pero llevándola tranquilo, ¿no? Ahorita hace mucha risa, pero este contexto nos afecta todos los días. Es más fácil que tú te pelees con hambre. O sea, si tú estás en un restaurante así, todo, ahora la palabra fifí está de moda, ¿no? Está muy fifí el restaurante y todo, ¡ay! Y llega el mesero y atiende más rápido al de al lado que llegó después que tú. No te digo así que dices, ay, qué simpático el mesero, se equivocó. Inmediatamente tu amígdala cerebral, a ver, ven acá, gato infeliz, ven acá. Entérate que fui yo primero el que llegué que estos. O sea, y los de al lado así de, ¿no? ¿Te enojas? ¿Cuántas veces esos procesos, enojado, manejando, te hace meterle más fuerza al acelerador? Existe eso. No, pues que ya tenía hambre y la justificación es esa. Cuando una persona, digo, no viene al caso, pero quiere tener sexo y está besando a la otra y la otra, ay no, espérate, es que ¿qué vas a pensar de mí? Y le dice, no, ya no.
y no quiero, y no me toques. No creo que el otro así de, no, tienes razón, realmente sí está. Una persona con una amígdala cerebral elevada y mi testosterona no es adecuado, ¿verdad? Automáticamente el otro se enoja. Dependiendo de los niveles de expectativa, genera una conducta que agresiva y violenta. Su lenguaje verbal es totalmente ya desproporcionado. Hace 5 minutos era la mujer más hermosa del mundo, seductora, increíble. Pero ahora como nos dijo que no, te regresas a tu casa sola, ¿no? Estos contextos, interpretados por las mismas áreas. ¿Y de qué depende? De nuestro estado de ánimo. Una persona, entre más dopamina tenga, más niveles de dopamina elevados tenga, más feliz y más contenta, se le va yendo la corteza prefrontal. Por eso en una emoción no somos inteligentes. Por eso una persona cuando más dopamina elevada tiene, más fácil engañarla, fácil decirle mentiras. Este proceso está prácticamente en todos los cerebros humanos. Usted no me cree, váyase feliz y contento al súper y va a ver lo que va a pasar. Va a comprar cosas que no necesita, nada más porque iba muy contento y feliz. Es más, ¿por qué compró el coche que compró? Se va a dar cuenta que los vendedores son muy especiales, le venden y le hacen creer cosas y usted dice, pues este coche no vuela, este coche no es tan rápido como me habían dicho, ni combina con el color de mis ojos. Este tipo de cosas, hasta que no te das cuenta, obviamente, te das y eres consciente de que es más fácil que te engañen en ese contexto. Y es cuando entonces tu cerebro, cuando corta ese proceso, cuando la violencia es más fácil que llegue. Son redes neuronales específicas que están involucradas en este proceso. Bueno, pues hoy lo vemos. Nuestro cerebro es un órgano de desensibilización constante. Cada vez que te digan, ay, es que ya no es como antes, pues qué bueno, tengo un buen cerebro. ¿Sí? Porque cambiamos, somos un proceso de evolución constante. Si tú me dices, no, es que yo quisiera ser como siempre he sido, discúlpame, tu cerebro desensibiliza más rápido los estímulos repetitivos con mayor frecuencia, esos son los que desensibilizan. Si no me crees, súbete a tu coche, manéjalo y tú ya puedes ir automático, platicando, haciendo cosas que antes no te permitías. ¿Por qué? Porque ya tu cerebro adaptó muy bien la velocidad, la vibración, todo, que en tu coche tu cerebro te lo permite. Incluso si tú te metes al coche y dices, hoy voy a pasar a la nueva panadería de la colonia, te vas a dar cuenta de algo muy interesante. Salvo que no lo lleves consciente, ganglios basales te van a llevar hasta tu casa. Y cuando te bajes digas, que no iba a pasar a la panadería. ¿Por qué? Porque desensibilizamos muy rápido. ¿Qué desensibilizamos? La capacidad de tu ropa. O sea, por ejemplo, te pones tu ropa, cuando te la pones sientes temperatura, presión, peso. Pero en menos de 3 minutos, no es que el cerebro sienta que está desnudo, sino ya no necesita esa información. Necesita otra para estar poniendo atención a lo que viene. Tenemos un órgano que desensibiliza. Lo que no nos desensibiliza es el dolor. Son de las pocas cosas que no desensibilizan. Por eso, ante el dolor, el cerebro tiene que liberar endorfinas. Y por eso la endorfina nos genera placer. Y por eso el dolor y el placer van muy de la mano en nuestro cerebro, porque no se están desensibilizando. ¿Para dónde va todo este proceso? A lo largo de la vida, este es un proceso que sabemos que todo va en relación a desaparecer y que las más grandes emociones que tenemos en la vida cada vez las vamos haciendo más pequeñas. Pero que el cerebro quiere volver a sentir eso. Entonces, o lo hace de otra frecuencia o lo hace en otra magnitud. Y entonces nos damos cuenta que poco a poco nos vamos quedando nada más con lo más significativo de la vida. Todos nacemos con 100,000 millones de neuronas. Y a lo largo más o menos de 35, 38 años las mantenemos conectadas y felices, pero después de esa edad empezamos a envejecer desde el punto de vista electrofisiológico, neurofisiológico y neuroquímico. ¿Qué quiere decir? A partir de los 35, 38 años empezamos a disminuir la capacidad de liberación de neurotransmisores, la conectividad y la forma como nos estamos constantemente regenerando nuestras neuronas. Por eso después de los 35, 38 años tenemos una capacidad de muerte neuronal de 5,000 a 15,000 neuronas todos los días. Entonces, todos los días vamos a estar perdiendo 5,000, 15,000, pero si no comió, ya
murieron más. Y si bebió alcohol, ya mataron más. Y si se desveló, pues ya mataron más. Y si anda violento, enojado, irritable, ya mató más. Entonces este proceso hay que hacerlo consciente. Y hay que decirle, tienes que limitarlo. No es malo que te enojes. Lo malo es la violencia con la que tratas esa conducta. Ese proceso se abra por más de 30 minutos. Eso sí es lo malo, que te atrape y que se vaya en esa dirección. ¿Qué hay que hacer? Tenemos un proceso antítesis de este evento, que es la oxitocina. Y entre más oxitocina tengas en el cerebro, más rápido te vas a tranquilizar. Y es de eso. ¿Qué hacer? Pues hay que entonces entender que tenemos que ver la manera como nos comunicamos. Si usted habla de ser el que está conteniendo la violencia, debe ser tranquilo, sereno y con la pausa. Para que el otro no vea un reflejo y automáticamente limite el proceso. Lo segundo, evite culpas. El cerebro le encanta, Si usted me dice, doctor, ¿qué otra cosa le gusta al cerebro? Las culpas. Sí, pero no mía, para ti. Oye, ¿pero por qué lo hiciste? Tú tuviste la culpa. Oye, pero es que no hicimos eso. Pues no me acordaste. Oye, pero es que, pues a la otra tú me dices, No, a la otra lo hacemos como tú dices. Entonces da usted cuenta que hay que evitar la culpa. ¿Sabes qué? El resultado fue este. Y hay que reenseñarle aquí en el hipocampo. ¿Para qué? Para que dé un mejor contexto y empiece a disminuir el favorecer la salida de estímulos detonantes. Entonces, mayor proximidad y presencia. Eso que se oye muy romántico es real desde el punto de vista neurofisiológico. ¿Cuál, doctor? Cuando más crisis hay, es cuando más empáticos debemos de ser. Al violento hay que enseñarle y hay que tener elementos, pero hay que enseñárselo para que evite la violencia, no con más violencia, sino explicándole por qué están pasando las cosas. Y darle una explicación varias veces. Estos procesos nos han enseñado que efectivamente el hipocampo y la amígdala cerebral pueden regresar o pueden disminuir su tamaño. Hoy el mindfulness nos dio la razón. ¿Cuál? La meditación con plena conciencia. Es capaz en 2 meses de disminuir el tamaño de la amígdala cerebral. Esto que les estoy diciendo que era ciencia ficción hace 15 años, acaba de salir en Nature, en un estudio inglés, que dicta claramente, si nosotros queremos revertir tanta violencia, hay que reorganizar la comunicación que tiene la amígdala cerebral. Finalmente, agradezco mucho su atención y si tienen alguna pregunta, con todo gusto estamos. Muy buenas tardes. Gracias.